el lunes acerca de las rutas o routing. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto con NGNew. El nombre del proyecto que le voy a dar va a ser ejemplo routing. Entonces, en este proyecto lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando nos preguntan si deseamos añadir Angular Routing, le vamos a decir que sí y vamos a escoger CSS. Bien, mientras se crea el proyecto, debo decirles que básicamente lo que vamos a estar haciendo va a ser una aplicación con tres componentes, bueno, aparte del app. En estos tres componentes lo que vamos a estar haciendo es que en el componente principal, que es app, vamos a estar añadiendo un menú para podernos mover a los distintos componentes. Vamos a crear estos componentes usando el Angular CLI. Entonces vamos a crear el primer componente que se va a llamar Home, que va a ser la página principal. Vamos a crear otro componente que se llame About. Y por último, un contact page. Y vamos a abrir nuestra aplicación con Visual Studio Code. Bien, como vemos tenemos la estructura del proyecto. Si vamos a App, tenemos nuestros componentes About, Contact y Home. Voy a hacer una pequeña modificación en cada uno de ellos. Voy a modificar para que salga el título del componente como primera línea en la presentación. O sea, vamos a añadir un H1 y este, por ejemplo, que es el About, vamos a colocar aquí About, y así con cada uno de los distintos componentes. Vámonos con Contact, H1, Contact, y nos faltaría el Home. Bien, con eso, esos son el HTML que vamos a estar utilizando para este ejemplo, porque en realidad lo único que queremos es efectuar routing para poder acceder a cada una de estas vistas. Entonces, en nuestro app component también vamos a hacer un cambio. Vamos a borrar esto que está aquí por defecto, la plantilla por defecto, y vamos a hacer una lista no ordenada de elementos para nuestro menú, que van a ser básicamente anchors o anclas o link que apunten a cada una de esas rutas. Por ahora no le voy a colocar nada, simplemente voy a ir colocando el nombre. Nuestra primera ruta va a ser Home. Nuestra segunda va a ser About. Y nuestra tercera va a ser Contact. Perfecto, entonces vamos a ir al archivo que está en app, que se llama App Routing Module, y ahí vamos a añadir nuestra ruta. Añadir nuestra ruta sería alimentar este array con algunos objetos anónimos de configuración, objetos literales como lo quieran llamar. Entonces básicamente vamos a estar aquí definiendo objetos que tienen al menos dos atributos básicos. El primer atributo es el path, que es la ruta en sí que vamos a colocar en el navegador, y el otro es el componente al cual va a apuntar esa ruta. Entonces escribimos acá path y le damos el valor a esta propiedad. La primera ruta va a ser home, por eso lo voy a dejar en blanco para que sea como la ruta por defecto. Y después tenemos que especificar el componente. Aquí voy a colocar el home component. ¿Qué pasa? Yo tengo instalado una extensión que se llama auto import, que hace lo siguiente: inmediatamente yo escribo el nombre de la clase del componente que quiero utilizar y presiono enter, me hace la importación del componente de manera automática. Eso ustedes lo pueden instalar yendo a extensiones, buscando acá auto import y ya saben, instalándolo.
yo lo tengo instalado, en este caso no tengo que volverlo a hacer, pero se los recomiendo porque es muy buen componente, es muy buen, perdón, muy buena extensión. Entonces cerramos acá, volvemos al routing y vamos a crear otra ruta. Básicamente vamos a crear las tres rutas. Entonces la segunda ruta va a ser about y la última ruta va a ser contact. Perfecto. Entonces aquí tenemos que importar los componentes about y contact respectivamente. Y él me hace automáticamente el auto import. Ustedes tendrían que hacer esto manualmente si no tienen esa extensión, así que tienen que tomar eso en cuenta, que antes de nosotros poder utilizar un componente acá tenemos que importarlo, ¿de acuerdo? Entonces contact sería el último componente, contact component. Bien, una vez tenemos añadidos nuestras rutas acá, es hora de establecer en dónde se va a establecer la carga de los componentes que vamos a rutear. De hecho, esto ya lo tenemos hecho porque a la hora de crear nuestro proyecto elegimos implementar Angular Routing. Entonces, aquí en nuestro componente app, la plantilla HTML, tenemos una entrada para renderizar las rutas con este router outlet. Entonces, este es el punto de entrada, el entry point de las rutas en nuestra aplicación, en nuestro componente principal. En este caso lo estamos colocando acá porque esta parte va a ser como nuestro layout. Esta parte se va a mostrar siempre y esta es la que va a estar cambiando dependiendo de la ruta a la cual accedamos. Entonces aquí simplemente tenemos que añadir nuestros router link para poder establecer los parámetros de las búsquedas. Este parámetro que dice router aptic link lo vamos a omitir por el momento porque el profesor todavía no ha llegado a esa parte. Y aquí lo que vamos a estar haciendo es estableciendo cada una de las rutas, o los links más bien, a cada una de las rutas que nosotros hemos ya predefinido, como es about y contact. Bien, con esto hemos terminado de configurar todo lo necesario. Ahora solamente tenemos que probar nuestro proyecto. Vamos a guardar, vamos a abrir nuestra consola presionando control backtick, que es la tecla que está al lado del número 1, y aquí simplemente vamos a escribir en -o para poder abrir nuestro proyecto. Vamos a esperar que transpile y nos abre el navegador, esperando que todo obviamente esté bien configurado y que no haya problemas. Vemos que tenemos un problema con el navegador en sí, no con el código. Vamos a abrir el navegador de nuevo. Vamos a colocar aquí localhost y esta es nuestra aplicación. Vamos a ver qué pasa cuando le damos a about. Nos movemos a la pestaña de about. Si vamos a contact, ahora estamos en contact y así sucesivamente. Es decir, estamos aplicando routing adecuadamente a nuestro proyecto. Entonces, eso es todo por este video. Cualquier duda la pueden escribir en el grupo. Estamos para ayudar en lo que podamos.